Hola y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. El día de hoy les traemos una maravillosa invitada especial con un tema, como todos nuestros temas, que nos encantan, son súper interesantes y que nos fascinan. Hoy vamos a hablar con Liliana Torres Martínez. Ella es una lectora de registros akáshicos, una persona con un bagaje espiritual, ha hecho un camino maravilloso. Yo la conozco gracias a que me ha leído akáshicos, le ha leído registros akáshicos a Diana. Liliana, bienvenida, es un honor para nosotras tenerte aquí. Diana, buenos días. Angie, Diana, muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho por compartir este espacio y ojalá llegue a muchas almas. Lili, buenos días, un gusto tenerla aquí. Hoy no vamos a hablar exactamente de qué son los registros akáshicos y de cómo abrirlos, porque nosotros les dejamos el link de la página de Lili y podemos encontrar y mirar qué son los registros akáshicos. Hoy vamos a hacer como una concientización y vamos a hablar de otra tareita muy linda que nos salió en una lectura de registros akáshicos con Lili que nos pareció muy bonito compartir. El día de hoy traemos una reflexión de un maestro muy hermoso que todos queremos mucho, que tenemos una gran admiración, pero que a veces no hemos entendido muy bien su mensaje, y es el maestro Jesús. Entonces él nos pedía que reflexionáramos acerca de qué significa para nosotros el Sagrado Corazón. Para nosotros, en nuestro lenguaje, como se lo hemos hablado, es el chakra corazón. Nosotros ya tenemos algunos episodios donde hemos hablado del chakra corazón, otro episodio que se llama El amor después del amor, donde también les tratamos de hablar un poquito de el amor incondicional, que es más que lo que nos han enseñado del amor. Entonces, es una reflexión de corazón a corazón. Bienvenida Lili, bienvenida a este espacio. No, muchas gracias. Lo más bello es que los registros, y yo siempre se lo digo a las personas, la magia del registro se hace gracias a la persona, se hace gracias a la apertura de su corazón. Y desde ahí es desde donde se sostiene la lectura, tanto para el lector como para la persona que está consultando. Y pues ahorita previamente estábamos hablando también del chakra corona y el registro se sostiene desde esos dos centros energéticos, el chakra corona y el chakra corazón. Pero siempre es gracias a la información que el otro esté revelando. Entonces, yo siempre digo, yo solo soy la lectora, como el que está frente a un libro nuevo, frente a una historia nueva, y yo me sorprendo mucho porque las respuestas son preciosas. O sea, yo todos los días salgo llenita de información que a veces digo, por Dios, ¿a qué horas voy a procesar todo esto? Pero se hace a través del corazón. Entonces, gracias. Este Maestro Jesús ha estado apareciendo, no es casualidad, pues digamos que los registros van trayendo temas como por oleadas, dependiendo como de la temporada. Y últimamente el Maestro Jesús ha estado ahí, explicándole siempre a las personas la tergiversación de su mensaje. Muy tergiversada, muy tergiversada. La verdad para mí, y en conclusión, podría decir que Él nos vino a mover para que nos autoconociéramos, para encontrar el poder interno que hay dentro de todos, para dejar a un lado las creencias que el poder está afuera, está en una doctrina, está en una persona. Es que la conversación con él ha sido muy interesante en todos estos días a través de la consulta y obviamente a través de la meditación. Entonces es muy bello. Particularmente estoy pasando por un proceso de cambio muy grande. Voy a hacer una reestructuración en cómo trabajo. Y el Maestro Jesús me decía, yo sé que te duele lo que vas a hacer, yo sé que te va a doler, pero hay que hacerlo. Entonces él decía, yo sabía a mí que me iba a pasar por hablar de un tema en rebeldía, en un mundo que no entendía, pero eso había que hacerlo porque tal vez la semilla no la entiendas ahora, pero después, más adelante, sí que la vas a entender. Entonces, el Maestro Jesús en eso es, como decimos acá en Medellín, un parcero, es un amigo, ese man es un bacán, es aquí al ladito, está juntico, él no está por allá lejos, a él no hay que hablarle por allá no,
este ser es maravilloso y además lo más bello es que él fue humano y entonces él entiende esa humanidad que todos llevamos dentro desde todos los temas que nos imaginemos, porque entonces la gente cree que entonces Jesús solo fue espíritu y ya, no, él también fue humano y él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. No sé ustedes qué opinan ahí, pero ese ser nos está acompañando y la invitación en este momento es llámenlo, pregúntenle. Lili, ¿me recuerdas un episodio que hicimos que a mí me costó sacar ese episodio? Yo entré en crisis con Diana antes de hacerlo. En la primera temporada hicimos un episodio que se llama Espiritualidad no es religión. Y yo entré en un conflicto porque yo venía con muchas heridas por votos de pobreza, castidad de vidas pasadas con la religión. Entonces a mí el mero pensamiento de Jesús, para mí era religión y era bloqueado, prohibido en mi vida. Y cuando Diana me dijo que quería que habláramos de eso, le dije no. O sea, me pegué una revolcada y la berraca. Y me parece muy bonito cómo cuando nos permitimos como enfrentarnos a esos choques, a esos rechazos internos incoherentes y como inconscientes que tenemos, nos abrimos a las posibilidades de sentirnos mucho más acompañados, porque a partir de la reflexión que nació gracias a la creación de ese episodio, a yo llegar a hacer paz con el tema, darme cuenta que era mucho más allá que la Biblia, iba mucho más allá que doctrinas y religiones, sino que simplemente me abriera a la experiencia y a la palabra que había detrás de todas esas enseñanzas que él y tantos seres, porque estamos hablando de Jesús, María Magdalena, Ana, la abuela de tantas personas que realmente han contribuido de forma maravillosa a nuestro crecimiento, que nos han acompañado y que nos siguen acompañando. Eso a mí me permitió darme la posibilidad de aprender, de desaprender lo que yo creía que era y de aprender realmente cuáles eran esas enseñanzas. Entonces, hay mucha información, de esto hemos hablado mucho en los últimos episodios con Diana, porque es que la espiritualidad se volvió negocio. Y desafortunadamente, a pesar de que hay tanta información, eso también es como un pro y un contra, porque si no hay un buen discernimiento, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas que obviamente unas se contradicen con las otras y uno no sabe ni por dónde empezar, pero pues es ahí, como lo que decías tú, empecemos por conocernos a nosotros mismos, escucharnos, que cada uno va a descubrir cuál es la propia verdad para esta existencia y para lo que está viviendo ahora. Es muy bonito cuando nos damos la posibilidad de abrirnos a estos aprendizajes, a todas las enseñanzas que él trató de dejarnos, que en su momento no fueron comprendidas, así como muchas de las cosas que nosotros decimos en el podcast, que a veces las personas quedan como, ¿de qué están hablando? Pero pues es que a medida que uno va avanzando en su nivel de conciencia, de esto hablamos en el episodio de conciencia, pues las vibraciones y la frecuencia aumenta y uno puede conectar con más personas y con más información que esté al nivel en el que uno está. Les quiero compartir algo con eso que decías de la espiritualidad, es un show. En estos días, a través de una consulta con una gran amiga que ella es medium, ella, bueno, es un canal súper bonito, nos decían a las dos, porque acuérdense que eso es para los dos lados, y ellos nos decían, juzgan la espiritualidad como espectáculo, ¿cierto? Nos decían a las dos, y yo era como, uy, sí, porque pues yo también lo pienso. Y ellos decían, no, es que cómo se tiene que hacer visible la conciencia por diferentes caminos, ¿cierto? Por diferentes caminos. Y eso necesita ser visible para todas las personas en el mundo. Nadie es moneda de oro para gustarle a todo el mundo, entonces cada una de esas personas va generando las correspondencias con los grupos de personas que necesita, ¿cierto? Eso tiene que suceder. Y cuando hay un verdadero compromiso con ese autoconocimiento, que es un acto de rebeldía, de una vez les digo, o sea, eso es una de las cosas que el maestro Jesús no era un personaje dócil, era un personaje rebelde. Y perdón que les diga esto y tome lo que resuene con ustedes, lo que no déjenlo a un lado, pero sí, él era un personaje rebelde porque él vino a hablar de algo que en ese momento no se hablaba. Entonces también a veces todos estos temas de espiritualidad y de autoconocimiento es un acto de rebeldía. ¿Contra qué? Contra el sistema donde nosotros nacimos, donde entregamos nuestro poder. Es que Jesús nos invitó a reconocer y a recordar el poder interno y así lo estamos entendiendo ahora. Retomo el tema de lo del espectáculo, no importa por el lado que llegaste, finalmente si tú tomas un verdadero compromiso contigo, llegarán los maestros que son correspondientes contigo. Entonces ahí también se te va a poner a prueba el discernimiento.
entiendo lo que dices, Angie, con respecto a esto de asociarlo a la religión. Otra cosa que me ha pasado muy particularmente en este primer trimestre o estos primeros 4 meses del año es que en los registros aparecen citas bíblicas. Me están dando citas bíblicas y se las doy a las personas y las personas son como, y yo no sé de dónde saqué eso. No sé por qué se cruzó aquí el tema de la Biblia, que eso también sería algo que ha sido muy editado, pero ahí hay todavía información muy, muy valiosa, muy profunda y la gente la entiende. Vamos y buscamos el paraje de la Biblia y es el mensaje exacto que la persona necesita, actualizado a su momento de pareja o a su momento de trabajo o a la relación con sus hijos o a ese tema profundo que está trabajando en ella o en él internamente y no es una doctrina. Oh, mira esto. En estos días alguien que ha consultado conmigo varias veces me dice, Lili, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada. Yo como, es que como que no me entienden. Y había un pedacito de la Biblia que le decían, no le deis perlas a los cerdos, ya, suelta, no tienes que cambiar a esa otra persona. Y aquí como para redondear la idea, hay una canción religiosa católica. Yo fui mucho tiempo, estuve mucho tiempo en la iglesia católica, vengo de una familia muy, muy conservadora y creo que eso también está en la Biblia. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, pero es que la fe no es afuera, es adentro, es adentro. Y eso es un mensaje muy difícil como de integrar totalmente porque venimos, como se los digo, de un sistema donde nos desempoderan todo el tiempo, donde tú no sirves, donde es que, incluso en la espiritualidad, es que, no, es que es fulana, es perana, es sultana, es liliana, esta, no, es que todos somos, todos podemos. Si pusiéramos ese granito de fe dentro de nosotros, ahí ocurren los milagros que Jesús hablaba, pues hay muchas parábolas de los milagros que hizo Jesús, pero Jesús me dijo, vea, si ustedes trabajan internamente, los hacen. Y yo creo que ustedes, a través de sus experiencias, creo que han podido entender que sí pasa. En mi vida han pasado muchas veces como que, pues, unos milagros increíbles. Y yo creo que esa es la presencia y la enseñanza del Maestro Jesús en cada uno de nosotros. Bueno, yo aquí voy a aclarar para muchos que me han preguntado cuando dicen Diana, pero no entiendo. Usted habla de espiritualidad, pero como tal no habla de religión. Entonces, ¿usted cree o no cree en Dios? Ojo a lo que voy a decir. Yo no creo en Dios, pero terminen de escuchar lo que les voy a decir. Yo tengo la certeza de que ellos existen, porque es que creer, en el creer todavía está la duda. Y ellos me han respondido siempre. Yo desde pequeña, antes de los 7 años, pues yo me la pasaba sola con mi mamá en la casa y a veces no había qué hacer y me ponía a mirar la Biblia. Y alguna vez me pasó que estaba como triste, como yo también sufrí por mucho tiempo depresión y abrí la Biblia y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces me pareció tan impactante desde pequeña esa frase que él la dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo cogí la costumbre como de cada vez que me sentía como en esa soledad, como que me sentía espiritualmente mal, decía esa frase y me llegaba alguna respuesta. Entonces en estos días tenía esa duda, ponía yo a reflexionar y yo decía, bueno, digamos que yo siempre he sido una rebelde con causa, una rebelde en el sentido de que me gustaba leer la Biblia porque yo encontraba más preguntas que, a veces más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces yo, mamá, ¿y por qué Moisés vivió 900 años? Ah, no, eso debe ser que tenían un calendario diferente o quién sabe qué pasaba, eso debe ser que ahora comemos peor o quién sabe. Y yo, bueno, o sea, me salían preguntas y preguntas y preguntas, entonces agradezco hoy a mi mamá y al ser que es, porque ella nunca me exigió ser religiosa, ¿sí? Ella es una creyente, pero no me exigió ser religiosa. Entonces, a la puerta siempre llegaban muchas personas de diferentes religiones. Casualmente llegaban a la puerta y yo pequeñita les abría la puerta y me ponía a conversar con ellos. Y alguna vez me pasó que mi mamá me dijo, Carolina, la llamaron de la iglesia que la invitan a seguirles explicando. Ella no le veía ningún problema de que yo fuera la evangélica, a todas. Yo los escuché a todos y en todos yo les decía, mamá, pero es que yo no hallo diferencia. Todos buscamos al mismo Dios, entonces, ¿por qué pelean los unos con los otros por una religión? Y eso me explicaba a mí, es que yo no vine
a instaurar religiones. Es que el que repite tantas oraciones no es más que el que habla directamente y dice, Chucho, venga, ¿usted por qué me ha abandonado? Incluso, pues yo les decía, bueno, y ustedes cuando repiten tantas oraciones es una forma de meditación, como el que medita con mantras. Pero ustedes escuchan lo que les dice o ustedes a veces en una sola frase, que también esa frasecita me llega, una sola frase bastará para sanar. ¿Hay alguna frase que les haya, digamos que me llegó en el momento correcto? Entonces nosotros a veces como que nos quedamos en el automático y por eso el país del Sagrado Corazón. Nosotros para los que nos escuchan de afuera, esa frase la decimos aquí en Colombia porque un presidente consagró el país al Sagrado Corazón. Y yo creo que la mayoría repetimos eso, pero no lo sabemos. Creo que fue después de una guerra, entonces lo consagró al Sagrado Corazón y ya en 1991 cuando firmaron la Constitución, alguien por libertad de cultos hizo tumbar eso, ¿sí? Pero es más profundo que eso, es preguntarnos qué quiere decir el Sagrado Corazón. Es que nosotros miremos o traigamos a nuestra mente esa imagen que en todas las casas, en la mayoría de las casas colombianas católicas estaba esa imagen del Sagrado Corazón y él mostraba su corazón. ¿Qué quería decir con ese corazón, sí? Y ese corazón es algo que yo ya he explicado, pero menos mal que hoy están Lili y Angie, porque yo a veces soy como muy, digamos que me elevo mucho y me vuelvo muy complicada. Pero es que esa conexión con el corazón, como la decía Lili desde el comienzo, es la conexión con el ser esencial que somos. Por eso Jesús decía, yo soy el que soy. Entonces ahí es donde conectamos, ahí es donde Él nos recuerda, ustedes también son Dios. Hay unos cuadros que están representados que sale una luz de su corazón y la luz es amarilla, azul y rosa, como nuestra bandera, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esos colores amarillo, azul y rosa? La energía del Padre, la energía de la Madre y la energía del Hijo, que ahí es donde nace ese Espíritu Santo, ese Cristo. El amor es ese color rosa, que es el amor incondicional que nosotros tratamos de explicar en el amor después del amor. El amor no es el amor romantizado que hemos creído, sino es una frecuencia, es algo tan sublime que es difícil de explicar. El azul es la voluntad del Padre, es la energía del Padre. Y el amarillo es la sabiduría del Hijo, de la inteligencia. Entonces en el corazón nace el Hijo, que es la neutralidad, que es cuando nosotros escuchamos a la Iglesia Católica, escuchamos a la cristiana, escuchamos al budista, al yogi, a todo el mundo, pero en nuestro corazón hacemos ese discernimiento, que es lo que dice Angie, ¿sí? Entonces es lo que a mí me suena esto y yo llegaba a mis propias conclusiones. Entonces eso es el discernimiento. Entonces eso era lo que él pedía que lo analizáramos nosotros, cada uno desde nuestro entendimiento, cómo es que nosotros lo sentimos. Y entonces, cuando yo le decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siempre abría la Biblia y me llevaba a Corintios 13. Ese pasaje de Corintios 13 habla del amor. Yo soy amor y el amor todo lo soporta, el amor todo lo entiende, porque es una frecuencia tan elevada, es un estado del ser, es un estado de luz que nos lleva a decir, no importa lo que me digan, no importa que yo aquí me esté arriesgando, que me ataquen, yo sé que estamos sembrando esas semillas. Es convertirse en pescadores de almas, es llevar a que cada uno se pregunte desde su punto de vista, desde su creencia, ¿qué es Dios para mí? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús para mí? Hay una cosa, me parece muy linda tu mamá, me pareció muy sabia porque me hace reflexionar y hablando también de esa neutralidad del corazón, las religiones son muy, ¿cuántos tengo de mi lado? Y entonces son como bandos, ¿cierto? De guerra. Entonces, yo tengo estos y tú de estos y ustedes son los enemigos y nosotros somos los buenos y no, me parece muy bonita que tu mamá te permitió, me parece muy sabia, te permitió escuchar porque eso te da un grado de neutralidad en donde no te vuelves fanático.
Yo creo que el corazón es un lugar donde no nos volvemos fanáticos y donde filtramos, discernimos y nos quedamos con una verdad que sabemos que en algún momento también puede cambiar, porque acuérdense que al corazón lo rige la ley de la evolución. Entonces las verdades pueden ir cambiando en la medida en que vamos caminando. Yo les quiero contar una anécdota. Les cuento que yo vengo de una familia súper católica, como les estaba ahorita manifestando. Tengo un hermano sacerdote. Y cuando yo empecé este camino espiritual para poder salir de una depresión de 18 años en medicación con psiquiatras, pues en mi familia obviamente hubo una resistencia. Es como si me la están quitando, no la están quitando. O sea, es que esta hija no volvió a la Eucaristía, es que esta hija perdió la fe. Y al contrario, estaba en el camino de ganar una fe, pero muy sólida, sintiéndome muy acompañada por esos guías y también por la guía de mi corazón, ese autoconocimiento, ese estado de rebeldía. Muchas veces evitaba hablar del camino que yo estaba haciendo, pero es que ni siquiera tenía que hablar. La gente empezaba a decirme, ¿tú qué tienes? Es que estás distinta. Y así empecé a dar consulta. Algo empezó a emanarse de mí, que yo digo, ese es el Akash. El registro akáshico no es solo la vida pasada, sino Liliana en el momento presente, lo que está emanando y lo que todos estamos comunicando desde nuestra energía. Y en algún momento tomé la valentía porque recibí muchos ataques familiares. Yoga, eso es de Satán, eso es de la nueva era, eso es pecado. Estás haciendo, ¿qué? Registros, pero eso no existe, estás en contra de Dios. Y un día me llené de valentía y pues a 3 personas, mi mamá y 2 tías, le dije, espérate un momento, ¿tú qué ves en mí? No me hables de que no voy a la misa cada 8 días. ¿Tú qué ves en mí? Y ellos decían, ¿cómo así? Yo sí. ¿Ves en mí una persona violenta? ¿Ves en mí una persona que está llevando chismes? ¿Ves en mí una persona irresponsable? ¿Ves en mí una persona que no es coherente con su vida? Entonces, cada una me decía, no, al contrario, eres un ser muy amoroso, y yo, ok. Entonces, mira más el resultado de lo que se va transformando en uno, mi vida, mi cotidianidad, que lo que diga que practico, que el rosario, y pues si me van a perdonar, pero yo veo gente muy religiosa, completamente incoherente, y ganar coherencia, que es del chakra garganta, es un acto de profunda rebeldía, porque te tienes que ir contra todo lo que te dijeron que era, pero no es una rebeldía agresiva, no, es que de eso no se trata. Y es que eso nos ha vendido el sistema, es que el rebelde es agresivo, no, el rebelde es el que se está saliendo del molde porque quiere buscar otras cosas, está entrando en un estado de creatividad. Entonces, pues mírense ustedes, yo he visto gente que es atea, que no creen nada, pero que son en un estado de coherencia que yo digo, aquí hay más espíritu, pues aquí hay un desarrollo de una evolución increíble y no tiene que ser de ningún bando. Es que miren cómo hemos visto en los bandos. Y Jesús hablaba de la unión. A Jesús le decían, pero ¿cómo vas a curar a este que no es judío, que mira, que practica? Y él decía, no, ¿cómo así? Pues, pero es que somos uno. Así lo decía, pues actualizándolo un poquito al idioma de ahora. Eso les quería como compartir. Ay, qué lindo, Lili, lo que dices, porque realmente yo siento que es enfrentarse a la familia, pues en algún momento todos pasamos por eso cuando decidimos buscar un camino espiritual, cuando nuestra cultura y nuestro país de nacimiento está tan enganchado con una religión, porque con una o con dos, porque es que yo siento que en Colombia o eres cristiano o eres católico, ¿sí? Hay otras religiones, muchísimas más, pero las más predominantes, sobre todo en ciudad, pues, son esas dos, y cuando no perteneces a una de las dos, es como que no, la perdimos. Yo por muchos votos de vidas pasadas, yo siempre desde niña busqué mucho a Dios y estuve metida en varias religiones pasando experiencias muy desagradables y fuera de eso tuve la capacidad de meter a toda mi familia. O sea, yo fui la que los transformó, pero estando adentro me di cuenta que no era coherente lo que me estaban diciendo con cómo se estaban comportando, con ese manejo que querían. O sea, mientras yo siguiera las reglas tal cual determinado pastor o determinado sacerdote me dijeran, ok, Angie, bien. Cuando Angie empezó a hacer preguntas y cuando Angie dijo esto no me cuadra, no, no, es así y ya, y porque sí, porque la Biblia dice, porque la palabra dice, porque sí. Y ahí empezó mi campanita de alarma a decirme, oh, entonces, claro, me meto yo
meto a la mitad de mi familia y me salgo. Claro, eso fue la revolución más berraca, pero ¿por qué? Y por eso me salgo y me enamoro del yoga y empiezo a volverme que quería practicar yoga, y en esa época, y eso fue hace muchísimos años, no existía en mi ciudad el yoga, y mi familia es como, no, se está volviendo satánica, eso es del diablo, ¿usted qué está haciendo? Mire, no sé qué, no sé cuántas, pero eran grupos dentro de mi familia, más sin embargo, mis papás jamás lo hicieron. O sea, mi núcleo estrecho, mi mamá, mi papá, mi hermana, nunca me dijeron nada. Sí, mi papá lo que me decía era, no coma cuento a lo que le digan allá, su relación con Dios la tiene usted más allá de religiones. Eso siempre lo dijo mi papá. Entonces, yo siento que a veces tenemos que pasar por eso, ¿sí? Depende también como de la información que traigamos de otras vidas. Yo haciendo lecturas contigo y en sueños que se me han presentado mucho y en regresiones que he tenido, yo me he visto muchas veces como religiosa entregada a la iglesia, a muchos tipos de iglesias. O sea, yo fui monja shintoísta, espero que se diga así en español, en Japón. Yo fui sacerdote católico, o sea, yo viví muchas vidas de monacado, y llego a esta donde digo, no, pues como ya lo conozco, probemos otra vez, y a un cierto punto del camino digo, no, no más, espérate, que es que esto ya no lo voy a seguir repitiendo, pero romper esos patrones es muy difícil. Ahora tú hablabas un poco, lo dijo creo que también Diana, con respecto a cuánto llega a ser difícil comprender la forma en la que la información viene dada, o la forma en la que uno la está dando. Y esto me pareció muy curioso porque el yoga nació de forma muy custodiada, de forma muy secreta, de forma muy iniciática, ¿sí? Era de brahmino a discípulo, y así sucesivamente. Estaba prohibido para las mujeres, estaba prohibido para cierto tipo de personas. Y llegó Krishna Mascaría y dijo, no, yo, yo pienso que el yoga debería ser para todos, y la forma de llamar la atención fue, por así decirlo, montar un circo, un espectáculo con gente que hacía yoga, y eso era súper contorsionismo, y entonces los emperadores empezaron a contratarlo para entretener a la familia imperial. Y cuando tú vas a estudiarte eso, tú dices, qué falta de respeto, pero al mismo tiempo de ahí viene la tradición. Entonces es como que es un conflicto de intereses al berraco en el que uno se crea en la cabeza. Y yo lo tuve que aprender en carne propia, porque cuando yo me formé como profesora, ¿qué tal enseñar yoga en un gimnasio? Eso no es yoga. Yoga se hace en una sala, así, asá, con todos mis deberes ser, como debería ser, y me ofrecen trabajo en un gimnasio. Acepto ir a hacer unas sustituciones, y oh sorpresa, que después de dar la primera semana de clases, una señora se me acerca y me dice, qué rico poder encontrar una verdadera profesora acá. Mis horarios solo me permiten venir a este gimnasio. Qué bueno que tú pudieras continuar, porque yo sentí que en tus clases sí hice yoga. No fue solamente movimiento físico. Y yo, eso fue como un decir, no importa por dónde se llegue al camino, si tú llegas, era para ti. Ahí dije, bueno, entonces la que tenía el problema con el gimnasio era yo, más no el gimnasio. Y no tienen que ser pues que en una clase de 40 personas los 40 tengan que meditar conmigo, pero es que la clase la doy yo. Y a ese punto, pues yo le pongo la intención que yo quiera. La otra persona verá cómo lo toma o no. Es muy bonito hablar de este tema para mí en estos momentos desde otro punto, desde otro nivel, desde otra verdad, porque la renegué mucho, me alejé mucho, la critiqué, la juzgué, religión no, y ahora digo, no, pero es que es un lenguaje. Nosotros ya hablamos de los lenguajes del universo, pero esto es un lenguaje eterno, este es el lenguaje del amor, este es el lenguaje de la conexión de corazón a corazón. Yo quisiera que tú hablaras de algo, y, y esto lo dijiste y lo has dicho varias veces hoy, y nosotras lo hemos dicho desde que abrimos este podcast hace más de un año, que es súper importante que nos reconozcamos el poder propio. Yo sé que eso a veces es muy difícil de entender, sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a poner nuestro amor y nuestro propio poder afuera,
en el otro, en la religión, en la sociedad, en la familia, en lo que sea que tú estés depositando tu fuerza y tu poder, yo pienso que la forma de explicarlo es a través de cómo Jesús hacía los milagros, porque eso nos va a recordar que nosotros podemos hacer nuestros propios milagros si activamos el poder de nuestra propia fuerza. Bueno, como retomando un poquito lo que estabas hablando, lo que comprendiste de tu clase de yoga en el gimnasio es una comprensión de tu sagrado corazón. Entonces miren que es que, si ven, es que no es Jesús, o sea, Jesús es un maestro, pero es que es una comprensión del sagrado corazón. Lo que Anita dijo ahorita es que finalmente todos buscamos lo mismo, es una comprensión del sagrado corazón. Entonces miren cómo las verdades se pueden ir variando y eso nos hace flexibles. Entonces no es una doctrina y Jesús no fue una doctrina. Este hombre nos vino a movilizar, a sacarnos de la zona de confort. Cuando salimos de nuestra zona de confort, es ahí donde estamos conectando con nuestro sagrado corazón, ¿cierto? Cuando lo agradecemos. Muy bonito, pues, esta experiencia que me cuentas del yoga. Y mira lo del espectáculo, mira cómo empezó a moverse. Ah, pues montemos un espectáculo. Y bueno, yo sé que esto puede molestar a varios colegas porque a veces nos volvemos muy puristas. Pues yo era una de ellas. Y yo, por ejemplo, a mis cursos de registros no invitaba a todo el mundo. Yo invitaba al estudiante, al consultante que me decía, quiero aprenderlo, ven, yo te anoto, hacía grupitos muy pequeños, porque yo decía, no, esta persona sí quiere cambiar, pero ¿por qué no se lo puedo abrir a otras personas que en un curso llegan y dicen, oh, por Dios, yo no sabía que podía haber, es que yo nunca me imaginé que yo en la práctica podía verlo, y yo sí, es que todos somos lectores del Akash, ¿quién dijo que es que era Liliana Torres o fulano, perano? Y el Akash se lee de muchas maneras. Entonces, quería hacer como esa conexión tan bonita de lo que entendiste en tu Sagrado Corazón. Y el Sagrado Corazón, como le digo yo a mis alumnos de la Kashi y los chakras, es el templo, o sea, es el templo de refugio. Cuando tengan un día horrible, horroroso, vayan, hagan milagro con ustedes y váyanse para el templo corazón. Métanse allá, construyanselo como ustedes quieran. Aquí les doy otro tip, ese centro, ese templo corazón puede tener algunas cámaras o lugares para temas específicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un lugar o una cámara que cuando me siento muy cargada, que cuando siento que alguien en una consulta dejó ahí, sí, porque pues uno también se puede a veces permear un poco de eso, me voy para la cámara y a mí allá me limpian, pero es en mi corazón, ¿cierto? Es en mi templo corazón, es en mi sagrado corazón. Una de las cosas que en la consulta me decían fue increíble. Decía Jesús, es que tú sabes cómo hice yo los milagros. Y yo, ¿cómo? Mira, me conectaba con mi corazón y conectaba con el poder del corazón de la otra persona que estaba necesitada y decía, ayúdame, ayúdame. Y ahí el milagro sucedió por la conexión de los dos corazones. Cuando vayan al médico, conéctense con el sagrado corazón de ese médico. Cuando vayan donde su bioenergético, conéctense con el sagrado corazón de su bioenergético, que son seres que tienen información privilegiada. El médico tradicional se sabe el cuerpo físico, o sea, él se sabe el cuerpo físico, es un maestro del cuerpo físico, de cosas que tal vez tú no sabes. Y otra de las cosas que tenemos que soltar es el resultado, porque de pronto a veces la sanación no es aliviarse. La sanación tal vez sea aprender a convivir con ese diagnóstico y mirarlo amorosamente y mirarlo como te permite vivir en conciencia. Hablaba yo con en mi última clase, que estamos viendo la Kashi y los chakras, yo mezclo esta técnica a la clase y estamos hablando en lo intuitivo. Y alguien le preguntó cuál ha sido uno de los casos que más te impactó, y es que llega a su consulta una chica, ella vivía en Suiza, para hacerle acompañamiento espiritual y la chica estaba desahuciada, tenía cáncer, ya no había nada que hacer. Entonces ella dijo, ¿yo para qué escogí esto? Pues es que, entonces ella en su humana, ay no, Dios mío, ¿cómo llega esta persona? Qué situación tan difícil. Cuando ya entra a acompañarla en su camino, en su charla,
le dice, pero es que tienes la oportunidad de vivir este pedazo que te falta en plena conciencia. En cambio, los que no, eso pues se mantienen tentando al universo y no, lo tiene, o sea, la enfermedad nos ayuda a estar, si queremos, a vivir en conciencia el pedazo de vida que falte, ¿cierto? Hay otras personas que se sanan y que sueltan el síntoma. Y hay otras personas que, como les digo, tienen que aprender a convivir con eso y aprender. Miren, yo he visto en consulta personas con enfermedades crónicas y hablan como los médicos y yo, ya te diste cuenta, como sabes que ese órgano tiene esto, 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 o sea, hablan con toda la terminología y me decían, ay, no, no me había dado cuenta. Yo sí, o cuando estás cerca de un familiar enfermo, aprendes a conocer el cuerpo por esa enfermedad. ¿Quién nos enseñó a conocer el cuerpo? Por Dios, o sea, claro, y tuvimos una clase de anatomía ahí, los que no somos médicos, ahí rapidita cuando estábamos en el colegio en los primeros años, pero hay gente que no sabe dónde está el vaso, dónde están, o sea, el intestino grueso y delgado, a veces ni saben dónde está el timo, las tiroides, o sea, entonces miren que eso es autoconocimiento, autoconocimiento. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo me conectaba en el milagro. O sea, yo no hacía el milagro, ay, sí, mira, mi varita mágica, toma, te alivié. No es el milagro, se hacía porque el otro lo permitía, porque su fe en él mismo era una conexión de corazón y él me mostraba ese halo de luz que se abría entre esos dos seres y cómo las personas podrían, pues incluso, pues con Lázaro que resucitó, pues muchas cosas muy, muy bellas, pero es una conexión desde el corazón y esa conexión no la hizo solo Jesús, él me decía, era imposible que yo la hiciera. Y además era muy bonito, y aquí dicen los guías, y lo dice él, en una época donde había más escepticismo del que hay ahora, imagínense, que existiera en esa pajar una agujita que creía, era, era como un milagro, o sea, eso ya solo era un milagro. No sé si me hice entender, o sea, es simplemente cuando estés ante la enfermedad, necesites sanar algo, necesites un milagro, conecta tu corazón con esa fuente en donde hay fe, en donde hay esperanza y expande eso, pues expande eso en sanación, que vuelvo, insisto, sanación no es que, ay, no me pasó nada, ya estoy bien, no, pues, pueden seguir pasando cosas, pero desde la comprensión del Sagrado Corazón, como lo decía Angie ahorita, lo que te pasó con el yoga. Hay algo de lo que estábamos hablando, que es encontrar la espiritualidad en todo, en todo. O sea, es que yo no soy espiritual solamente cuando voy a la iglesia, o me recuerdo que soy un ser espiritual cuando voy a la iglesia o cuando me siento a meditar. No, en todo momento encontramos aprendizaje. Entonces ahí es donde me acuerdo de un meme, creo que es, que dice, vamos a hacer algo espiritual. Y entonces creo que la niña dice, yo ya estoy haciendo algo espiritual, yo me estoy tomando un café con el alma. Entonces es así, así cada vez que hacemos algo es hacerlo desde el corazón, es preguntarnos por qué lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Respecto a lo del yoga que decía Angie, hay una parte de la vida que no, de Jesús que no está en la Biblia, ¿no? Porque él nació y después empiezan a hablar es como desde los 30 a los 33 años y en ese tiempo, ¿qué estuvo haciendo? Que esa es otra pregunta que también yo me hacía desde pequeña. Bueno, no, que sé que José era un carpintero, que, y entonces pues él estuvo aprendiendo el oficio y ya. No, eso tal vez es lo que nos hace facilitas de pronto en el crecimiento personal y en lo espiritual. Esto es tarea para que cada uno investigue y encuentre y discierna, pero el camino del conocimiento de uno mismo no es fácil. Y a eso se dedicó Jesús, a hacer ese conocimiento iniciático. Él viajó mucho, ¿sí? Él, de acuerdo a lo que dicen, él viajó mucho, fue a muchos países, aprendió de varias culturas, se abrió a conocer. Él también tuvo la vida de humano, así como nosotros. Y entonces por eso él nos dice, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Porque es que yo también fui humano, yo también recorrí
ese camino de integrar todo en mi cámara sagrada del corazón. Y digamos que esa parte de la vida que faltó de él es lo que nos ha dicho, no, pues haciendo la vida normal se iluminó. No, él también hizo el camino. Ellos eran esenios, ellos eran una comunidad con una sabiduría muy grande. Y esa sabiduría esenia empezó desde muchos miles de años antes, cuando Moisés sacó a la comunidad eh, de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Que nosotros ya hemos venido hablando de eso. Es cada uno tener la sabiduría de encontrar su propio camino, ¿sí? El camino de Angie ha sido diferente, el camino de Lili ha sido diferente, el camino de Diana ha sido diferente, pero estamos llegando aquí a este momento en donde estamos unificando que todo eso, ese caminar, todo ese preguntarnos a través de mucho tiempo, nos llevó a la misma conclusión. Es muy, muy bonito eso que nos estabas contando. No sé si terminaste la idea o les cuento algo que tengo acá al ladito para compartirles. Sí, a mi esposo le regalaron este libro este año. Es un libro que se llama El Libro de la Luz. No sé si ustedes lo conocen, de Alexandra Solnado, y son mensajes de Jesús canalizados por ella. Tiene unos símbolos que ella también canalizó, entonces uno los mueve, los pone boca abajo, o bueno, coges dos al azar y uno hace pues junta los dos símbolos y eso te da un número. Y yo saqué un número para esta sesión y dice, tiene que ver mucho con esta ley de evolución. El Sagrado Corazón también nos invita, como les decía al principio, a reemplazar verdades. Y porque a veces nos aferramos a unas verdades y esto ya es verdad. No, no. Entonces, eso te va moviendo y miren lo que dice. Dice, apariencias. Piensa en una cosa que esté resuelta en tu vida. Ha costado resolverla, pero ya está resuelta. Tardó, costó mucho, pero lo conseguiste. Piensa en una cosa que aparentemente esté resuelta. Piensa en ella. Imagínala como quieras. Y ahora empieza a deshacerla. Todo lo que te aparezca en la imagen, deshazlo. Quítale las capas de materia y las capas de defensa. Y cuando termines de deshacerlo todo, quedará solo una emoción. Deja que esa emoción crezca dentro de tu pecho. Deja que esa emoción, por más extraña que pueda parecer, crezca dentro de tu pecho. Deja que se apodere. Empieza a respetarla, aunque parezca contradictoria, aunque no la comprendas. La emoción es la dueña de todas las sabidurías. Simplemente acéptala, sea la que sea. Y vas a ver cómo la situación no está tan bien resuelta como parecía. ¿Por qué pongo esto? Porque, vuelvo, insisto, nos aferramos mucho a las verdades. Y algo más que yo creo que el Maestro Jesús también nos vino a enseñar y apenas estamos empezando a recorrer ese camino, es el autoestima, el amor propio. Es darse las gracias por lo hecho y no hecho. En un registro akáshico aparece él nuevamente y dice, es que ustedes no ven lo que están haciendo. Ustedes son demasiado valientes. Por acá, o sea, dejen de ponernos en ese pedestal, porque es que ustedes no saben cuántos ojos están puestos sobre ustedes, fascinados viendo cómo son tan valientes de estar en esa tierra, de pasar lo que tienen que pasar. Entonces, tomen la verdad, agradezcanla y permítanse también decir, esto también puede cambiar en otro momento. Esto también puede cambiar en otro momento. Y esas son comprensiones que se generan en el templo del Sagrado Corazón de cada uno de nosotros. A mí me tocan mucho tus palabras, Lili, porque este ha sido un año, puchica, de mucho cambio para mí. No solamente pues porque estoy en embarazo y esto fue el proceso de mi vida, o sea, yo lo compartí en Instagram hace poco. Yo pedí 2 veces operarme para no tener hijos. Me negaron gracias a mi ser que no estaba en mi camino esa cirugía. Y aquí estoy felizmente
en un embarazo muy consciente, muy planeado, muy deseado, pero porque mm, a mí algo que me va a dejar mucho este episodio fue cuando tú dijiste que en el corazón está la ley evolutiva y la verdad cambia a medida que nosotros evolucionamos, porque yo dejé de ser profesora de yoga este año. Y, y para mí, yo, o sea, identificarme como profesora de yoga, decir yo soy profesora de yoga, aparte que mi ego todavía cuando lo digo es como que, y yo le digo, no, mi amor, ya no. Por ahora yo no me siento en capacidad de hacerlo, no quiero por muchas cosas, por muchos motivos, pero eso generó una ruptura muy fuerte, o sea, un cambio que me dolió, que me costó, que cuando trataba de explicarlo a las personas, porque fuera de eso tuve que decirle a mis estudiantes, yo ya no voy a dar clase, fue difícil, Que es un duelo, es que es es un un duelo. duelo, es una muerte, estamos hablando de Jesús, muerte, resurrección, esa es entonces, Sí. continúa. Sí, sí, no, este año tomar esa decisión me costó mucho, fue muy difícil. Obviamente tuve personas que me decían, pero ¿cómo si tú eres mi profe, yo sin ti? Pero, y yo decía, es que dentro de mí yo ya no siento lo mismo, o sea, mi propio esposo me decía, después de tantos años, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, todo lo que has invertido vas a renunciar, y yo le decía, es que no es renuncia. Yo en estos momentos no sé, yo no es que me diga que nunca más lo voy a volver a hacer, yo necesito una pausa porque estoy agotada, o sea, llegué a un punto en el que lo que yo decía y pensaba no era coherente con lo que yo estaba haciendo. Y ahí esa ruptura se generó y me costó aceptarla, me costó tomar la decisión, pero con lo que nos dices y con lo que decía Diana es acercarnos a esa propia verdad. Entonces yo sí invito a todas las personas que nos están escuchando hoy a que observen conceptos que tengan, porque es que a veces estamos tan condicionados a que una cosa es así y es más fácil que ya es así porque mi abuela me dijo, porque mi mamá me enseñó, porque la sociedad lo ve de esa manera, que decimos ser humano es horrible, que decimos ser espiritual es religión, pero nosotros ya somos espíritu, no hay que ser espiritual, es acercarnos a nuestra conciencia. Entonces, observen qué es ser humano para ti, observa qué es la religión, qué significa esa palabra, o sea, qué genera en ti y hacer lo que acaba, o sea, ese ejercicio que acabas de recomendar, ¿no? Escucha esas palabras, ve adentro, disuelve todo lo que no es, deja que caigan esas estructuras y observa qué hay detrás, para que cada uno pueda ir limpiando su propia verdad, por más difícil y muerte y resurrección que requiera. Y es todo, o sea, es todos los días. Hay una canción muy hermosa, se la recomiendo, se llama El Abismo, de Alonso del Río, El Abismo. Eh, se la recomiendo porque es pura conexión con el chakra corazón y es cada muerte es un nacer, por eso duele estar tan vivo. Él lo dice en eso, es que a veces duele, pero sin eso no evolucionamos. Y hay que celebrarse los grandes, los pequeños triunfos, celebrárselos. Ahorita hablabas de tu tema de yoga y miren, es que eso no pasa solo en la cotidianidad con un trabajo en una empresa. A mí en este momento me está pasando. Yo ya no voy a dar consulta de registros Akasha. Ya lo que tengo hasta ahora programado, así quedó. Pero yo también estoy en ese duelo. Y entonces, pero ¿cómo? Pero yo sí, porque tú también eres capaz. Métete a los cursos. Vení, vení, hagamos el curso para que también empieces el camino de autoconocimiento, porque yo creo que el chakra corazón también es muy determinante en que no podemos generar las dependencias y los apegos. Eso es del plexo solar, ¿cierto? Entonces hay que desapegarse a esa versión. Liliana Torres, la lectora de registros akáshicos. Y no me estoy retirando porque es que no tenga consulta, no, al contrario, es mucho. Y hay un agotamiento en donde yo nunca pensé que iba a llegar a este punto, decir, no, ya, voy a
a dejar aquí. Gracias, porque a mí la consulta me trae la sabiduría. Es que es entrar a ese conocimiento de lo que decía ahorita Yanita, y es, ay, qué rico saber de esto, voy a ir a averiguar más. Y uno va y averigua y encuentra, porque esa biblioteca está en todos. Si se pausa la consulta, se deja, no sé, no significa que no la vaya a hacer por ahora, tampoco soy como determinista, pero no, por ahora sí la voy a dejar, pero pues más adelante, no sé cómo vaya a cambiar. Pero el tema ahí es los duelos que tenemos que hacer, los cambios que tenemos que hacer. Y yo sé que yo tengo que pasar por eso. Y en este libro, ayer estaba mi ego, el mío, el Brunito mío, el ego empieza a hablar, claro, y entonces empieza a hablarte, y entonces tal persona y tal otra persona, y entonces qué le vas a decir a tal, o sea, y empieza a hablar de la parte económica, y yo ahí me voy para donde Jesús, abro una página y aparece la página del karma, pero Jesús hablando de karma, sí, aquí en este libro precioso lo habla, y es decir, es que sí o sí lo tienes que hacer, o sea, yo sé que el mundo dice que no, pero adentro de ti hay una convicción de que sí, y que hay que dar ese paso. Y miren, él me decía anoche que yo estaba conversando con él, yo sabía que a mí pues me iban a perseguir por todo lo que estaba, yo sabía, pero yo sabía que yo tenía que pasar por eso. Fácil no fue, fácil no fue, persecución por lo que estaba hablando. Eh, yo sé que tengo que dar este paso porque además esto está asociado a mis vidas pasadas. Y es que en mi psique y en mi sistema de creencias, hacer y hacer es la única opción para tener. Y no es así. Yo tengo que experimentar que eso no es así, pero tengo que soltar lo que es para mí extremadamente conocido, lo que me genera la absoluta seguridad. Y vuelvo, insisto, no es porque no haya gente, no, no es por eso, es por mí, porque ahí es donde yo estoy conectando con mi Sagrado Corazón, con la tareita del Sagrado Corazón. Y miren qué bonito, el chakra corazón también tiene que ver con la receptividad, y es la parte de atrás abierta, es esa que tanto me abro para recibir. Entonces yo le estoy mandando un mensaje al universo incoherente. Yo hago y hago y hago y hago. Entonces, claro, a mí quién me da, nadie, yo. Yo. No, venga, venga mi amor. Venga mi amorcito, vamos soltando esto y vamos a mostrar cómo el universo, la creación provee, como tenga que proveer, y se acabará lo que se tenga que acabar y punto. Entonces, es muy bonito. Y hay otra cosa que también he entendido, y es que tal vez Angie ya no sea la maestra de yoga, pero le va a dar paso a otra persona que necesita pasar por ese escalón. Y eso se llama compartir también. Es como esas cadenas cooperativas en donde tal vez ya no sea yo, sino otra persona que también se formó y tiene que ganar toda esa fuerza, porque es que así funciona la misión acá. Esa reflexión y esa meditación acerca de todas las enseñanzas que nos trae Jesús es supremamente grande. Yo creo que ya para concluir, en resumen, yo podría decir que pues él lo que nos trajo fue la compasión, que es otra cosita que se nos olvidó hablar. Mire, uno cuando empieza a darse cuenta o a ver con otros ojos, uno se empieza a dar mucho palo. Uno empieza a ser un juez con uno mismo y, uy, pero es que usted cómo fue así de bruta, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué eligió ese camino? Y eso es algo que yo he aprendido y es ser compasivos con nosotros mismos. Entonces, lo mismo que él decía en ese Corintios 3, se dice el canto al amor. En ese canto al amor, por favor, debes tenerte compasión a ti misma. Ama al prójimo como te amas a ti mismo, pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Muchas gracias, Lili, por todas esas reflexiones. Muchas gracias, Angie, por todo lo que compartimos hoy haciendo esa Trinidad, viendo que tan profundo de verdad que era el mensaje, podemos llegar cuán profundo queramos. Me quedo muy contenta, me quedo muy contenta por este episodio. Gracias por la invitación, me encantó. Muchas gracias. Pónganse cerquita de ese corazón, pongan su corazón, su sagrado corazón cerquita al sagrado corazón del maestro, y él no nos decepciona, es que las respuestas son
y díganle que les hable en su idioma, porque uno también puede pedir eso, que se lo hable clarito, que llegue lo que tenga que llegar y que uno tenga los sentidos abiertos para poder entender ese mensaje, porque todo el tiempo está comunicado con nosotros, todo el tiempo. Ay, gracias infinitas a las dos. De verdad que un súper episodio lleno de emociones, sabiduría, conocimiento e información. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos. Los leemos en los comentarios. Feliz día, tarde o noche para todos.